¿Te imaginas que te digan que no sirves y termines siendo el mejor del mundo? Muchos de los ídolos que hoy admiras fueron rechazados por ser demasiado flacos, bajos o por no tener talento, pero en lugar de rendirse, entrenaron más, fuerte, creyeron en sí mismos y demostraron que el rechazo no es el final. En este video conocerás a 10 futbolistas que transformaron el no en gasolina para llegar a la cima del fútbol mundial. Quédate hasta el final porque el último fue descartado por ser demasiado pequeño y terminó haciendo historia. Si alguna vez te dijeron que no podías, este video es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias que inspiran. 1. Jamie Vardy. Fue rechazado por varios clubes en su juventud por una razón que muchos no olvidarían jamás. Le dijeron que simplemente no tenía nivel profesional. Mientras sus amigos soñaban con grandes estadios, él trabajaba en una fábrica colocando dispositivos médicos y, por las noches, jugaba en ligas amateur con campos llenos de barro. Nadie apostaba por él, nadie lo veía como una promesa. A los 23 años, aún no era futbolista profesional, una edad en la que muchos ya están en la élite o fuera del juego. Pero Vardy no se rindió, siguió marcando goles, siguió corriendo, siguió creyendo. Y un día, el Leicester City le dio una oportunidad. Lo que pasó después es historia. Se convirtió en el alma de un equipo que desafió a todos los pronósticos y fue clave en una de las hazañas más increíbles del fútbol moderno al ganar la Premier League en 2016. Vardy no solo venció a los rivales, venció al sistema, al rechazo y a las expectativas. 2. Riyad Mahrez. Fue rechazado una y otra vez en sus inicios. Los ojeadores lo miraban jugar y decían lo mismo. Es muy flaco, demasiado débil, no aguantaría el ritmo profesional. Nadie creía en su estilo de juego. Ese fútbol callejero lleno de gambetas rápidas y regates impredecibles. Creció en Sarcelles, uno de los suburbios más duros de Francia, donde los sueños de fútbol son comunes, pero las oportunidades escasas. Mientras muchos lo ignoraban por su físico delgado, Mahrez no se rindió, entrenaba solo, perfeccionando su técnica, creyendo en lo que él sí veía, que podía llegar lejos. Su gran oportunidad llegó cuando firmó con el Leicester City en Inglaterra. Allí, en silencio, empezó a brillar. Y no solo brilló, fue una de las piezas fundamentales del histórico título de Premier League en 2016. Años después, levantó más trofeos con el Manchester City y representó a Argelia en mundiales y torneos internacionales. Pasó de ser demasiado débil a demasiado imparable. Mahrez es la prueba viviente de que el talento verdadero siempre encuentra una forma de abrirse paso. 3. Ángel Di María. Fue subestimado desde niño. En Rosario, Argentina, muchos clubes lo rechazaron por su físico delgado y por ser demasiado callado. No destacaba por su fuerza ni por su presencia, y eso hizo que más de un entrenador pasara por alto el talento que llevaba en los pies. Su familia era humilde, su padre trabajaba en una mina de carbón y Ángel, desde muy chico, ayudaba en lo que podía. Pero mientras los demás lo descartaban, él seguía entrenando, corriendo, por las calles de tierra y soñando con jugar en Europa. Su gran oportunidad llegó con Rosario Central y de ahí dio el salto a Portugal, luego a España, a Inglaterra, a Francia y a la gloria. Ganó Champions, ligas nacionales y lo más importante, defendió a su país con el alma. Fue clave en la final de la Copa América y en la final del Mundial 2022, donde marcó un gol inolvidable. Aquel chico flaco y tímido terminó siendo un héroe nacional. Di María demostró que no se necesita gritar para brillar, ni tener cuerpo de atleta para conquistar el mundo. 4. N'Golo Kanté. Creció en una familia humilde en los suburbios de París. Desde pequeño trabajaba recogiendo basura junto a su padre para ayudar en casa. Silencioso, bajito y con una apariencia frágil, fue completamente ignorado por muchos equipos durante su adolescencia. Los entrenadores y ojeadores lo pasaban por alto una y otra vez con el mismo comentario: no tiene presencia para el fútbol profesional. Mientras otros recibían contratos, Kanté entrenaba sin reflectores, sin cámaras, sin promesas, solo con disciplina, humildad y una entrega absoluta. Recién a los 21 años jugó en segunda división y desde ahí comenzó un ascenso imparable.
llegó a la Premier League, fue campeón con el Leicester City en una hazaña histórica y luego con el Chelsea conquistó Europa, ganando la Champions League. Pero el momento más grande llegó en 2018, cuando levantó la Copa del Mundo con Francia. Hoy es respetado por fanáticos y compañeros por su capacidad incansable para recuperar balones y aún más por su humildad fuera del campo. Kanté es el ejemplo perfecto de que no necesitas llamar la atención para convertirte en uno de los mejores del mundo. 5. Luka Modric no solo fue rechazado por su físico, le dijeron que era demasiado delgado, frágil, que no tenía el cuerpo ni la fuerza para llegar al fútbol profesional, pero lo más duro en su historia no fue el rechazo futbolístico. Fue la guerra. Durante el conflicto en la ex Yugoslavia, Luka y su familia tuvieron que huir de su hogar. Su abuelo fue asesinado y él pasó parte de su infancia como refugiado, viviendo en hoteles abandonados donde escuchaba disparos en la noche. Aún así, con una pelota en los pies, encontraba un momento de paz. Entrenaba en estacionamientos, entre ruinas y calles vacías. Nadie apostaba por él, pero su amor por el fútbol era más fuerte que cualquier obstáculo. Poco a poco fue abriéndose, paso hasta llegar al Dinamo Zagreb, luego a la Premier League y finalmente al Real Madrid, donde se convirtió en leyenda. Ganó Champions, títulos de liga y en 2018 rompió una era dominada por Messi y Cristiano, ganando el Balón de Oro. Modric no solo es talento, es resiliencia pura. De la guerra al Olimpo del fútbol mundial, su historia es una lección de vida para todos. 6. Marcus Rashford creció en Wythenshawe, una de las zonas más humildes de Manchester. Desde niño su talento era evidente, pero muchos clubes locales lo rechazaron, dudando de su constancia y físico. Antes de llegar al Manchester United, varios equipos le cerraron la puerta. Su madre, Melanie, hacía malabares para alimentarlo a él y a sus hermanos. A veces no comía para que sus hijos pudieran hacerlo. Marcus lo recuerda con claridad. Hubo noches sin cena y días con un solo alimento. Aún así, nunca dejó de soñar. Entrenaba cada día con determinación, sabiendo que debía aprovechar cada oportunidad como si fuera la última. El United lo acogió en su academia y a los 18 años debutó marcando goles que lo pusieron en el radar mundial, pero su impacto no se limita a la cancha. Durante la pandemia, usó su voz para luchar contra el hambre infantil en Reino Unido, logrando que el gobierno ampliara la ayuda a familias necesitadas. Hoy, Rashford es símbolo de esfuerzo, talento y conciencia social. Pasó de ser un niño rechazado con hambre a un referente mundial que alimenta la esperanza de millones. 7. Carlos Tevez nació en Fuerte Apache, uno de los barrios más peligrosos y marginados de Argentina. Desde muy pequeño, la vida le puso pruebas durísimas. A los 10 meses de edad, sufrió un accidente que lo marcó para siempre. Se cayó en agua hirviendo, lo que le dejó cicatrices visibles en el cuello y parte del rostro. Muchos clubes lo rechazaron no por su talento, sino por su apariencia. Le decían que no tenía el perfil y que sus cicatrices eran una distracción. Pero Tevez tenía algo que ningún scout podía medir: corazón. En un entorno donde la violencia, las drogas y el crimen estaban al acecho, eligió el camino del fútbol. Con el apoyo de su tío, entrenaba en canchas de tierra, con botines viejos, escapando muchas veces del peligro de su propio barrio. No tardó en hacerse notar por su garra, su entrega y un talento descomunal. Pasó por Boca Juniors, Corinthians, Manchester United, Manchester City, Juventus y en todos dejó huella. Ganó títulos nacionales e internacionales, jugó mundiales y representó a Argentina con orgullo. Carlos Tevez es el ejemplo de que, aunque el mundo te rechace por fuera, nadie puede apagar lo que llevas dentro. 8. Robert Lewandowski es hoy uno de los máximos goleadores de su generación, pero su camino al éxito no fue nada fácil. Cuando tenía apenas 17 años, fue rechazado por el Legia Varsovia, uno de los clubes más grandes de Polonia. ¿La razón? Le dijeron que era demasiado débil, flaco y sin potencia física para el fútbol profesional. Justo ese mismo año, además, sufrió la pérdida de su padre, su mayor apoyo, lo que lo dejó emocionalmente devastado. Muchos pensaban que su carrera terminaría ahí, antes de empezar, pero Robert no se rindió. Empezó desde abajo, jugando en divisiones menores, trabajando el doble que los demás para fortalecer su cuerpo y su técnica. Cada gol en ligas pequeñas era un grito de "sí puedo". Con el tiempo, fue escalando peldaño a peldaño hasta llegar al Borussia Dortmund, donde explotó su
su talento. Luego vino el Bayern Múnich, donde rompió récords históricos, incluyendo anotar 5 goles en 9 minutos en un solo partido. Lewandowski no solo se convirtió en campeón de Champions y múltiples ligas, sino en un ícono del esfuerzo silencioso. Su historia demuestra que a veces los que llegan tarde, llegan más fuerte que nadie. 9. Cristiano Ronaldo es sinónimo de grandeza, pero pocos recuerdan cuántas veces fue rechazado antes de convertirse en leyenda. En su infancia, muchos entrenadores en Portugal lo miraban con duda. Es muy flaco, muy emocional, no aguanta la presión, decían. Incluso en su primer equipo serio, hubo quienes pensaron que no tenía la cabeza ni el físico para llegar lejos. Lloraba en los entrenamientos cuando fallaba, cuando lo criticaban, cuando sentía que no daba la talla, pero ese niño no lloraba por debilidad, lloraba porque quería ser el mejor. A los 12 años dejó a su familia en Madeira y viajó solo a Lisboa. Vivía en una pensión, sin dinero, extrañando a su madre y soportando burlas por su acento isleño. Aún así, entrenaba como nadie. Su ética de trabajo se volvió obsesiva. Mientras otros dormían, él hacía abdominales. Mientras otros celebraban, él corría más. Fue esa determinación la que lo llevó al Manchester United, luego al Real Madrid, Juventus y más allá. Ganó balones de oro, Champions, Eurocopas y el respeto del mundo entero. Cristiano no nació con todo, pero trabajó como si no tuviera nada que perder. Hoy es prueba viviente de que el rechazo no es el final, sino el combustible para hacer historia. 10. Lionel Messi es considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, pero su historia empezó con un no. Cuando tenía apenas 11 años, fue diagnosticado con un problema hormonal que impedía su crecimiento normal. Su familia, de clase trabajadora en Rosario, Argentina, no podía costear el tratamiento y su club local, Newell's Old Boys, no quiso cubrirlo. Luego fue a probar suerte en River Plate, uno de los clubes más grandes del país. La respuesta, también lo rechazaron. Es muy pequeño, no resistirá el fútbol profesional, dijeron. A esa edad, muchos se habrían rendido, pero Messi no. Su padre siguió buscando oportunidades hasta que apareció una posibilidad lejana, el FC Barcelona. El club español accedió a verlo en una prueba y quedó maravillado. Tan convencidos estaban que firmaron su primer contrato en una servilleta. A partir de allí comenzó un camino lleno de sacrificio, lejos de casa, enfrentando dudas y comparaciones. Pero Leo dejó que sus pies hablaran. Con el tiempo se convirtió en el máximo goleador de la historia del Barça. Ganó múltiples balones de oro, Champions y finalmente la Copa del Mundo con Argentina. Hoy, Lionel Messi es la prueba viviente de que el tamaño no mide el corazón y que a veces los rechazados son los que terminan escribiendo la historia. A veces te cierran la puerta, no para detenerte, sino para que tengas la fuerza de construir la tuya propia. Estas historias nos enseñan que los imposibles solo existen para quienes se rinden. Comparte este video si tú también crees en superar cualquier obstáculo. Dale me gusta y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más videos como este. Si alguna historia te inspiró, ¿a cuál de estos cracks habrías apoyado desde el inicio? Cuéntalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con más historias que el fútbol casi no cuenta.